Buen día, jóvenes. En esta ocasión veremos coordenadas polares a partir de las coordenadas rectangulares. Para poder explicar, vamos a ver nuestra gráfica de un vector en su forma rectangular. Recordemos que las componentes en coordenadas rectangulares serán en el eje X, Y y el eje Z. Por lo tanto, en coordenadas rectangulares tendremos el vector A de componente 6, 7, 7 como un ejemplo. Ahora, en coordenadas polares tendremos, en vez de X, Y, Z, tendremos ρ, θ, Z. Z tomado de la misma Z donde tenemos coordenadas rectangulares. Y también en algunos casos aplicado como coordenadas polares, pero normalmente coordenadas esféricas, ρ, θ, φ. Φ siendo el ángulo director de gamma. Por lo que tendríamos una coincidencia, ya sea en coordenadas rectangulares, la componente en Z de las componentes, o el ángulo φ, que es un ángulo director para Z de nuestras componentes rectangulares. Entonces, para entender las coordenadas polares, vamos a empezar por ρ, θ y φ. Vamos a entender que ρ es la magnitud del vector, tomada como donde yo tomo las componentes, realizo la sumatoria de sus cuadrados y hago la raíz cuadrada. También conocido como norma del vector o magnitud del vector. Entonces ρ será la magnitud del vector. Para nuestro ejemplo, cada una de las componentes al cuadrado, 6 al cuadrado, 7 al cuadrado, 7 al cuadrado, hacemos la sumatoria y la raíz cuadrada. Raíz de 134 para nuestro ejemplo. Por lo tanto, la componente ρ en nuestro sistema polar será la raíz de 134. Vamos a nuestra componente θ en coordenadas polares, que será el ángulo medido desde el eje X hasta la proyección del vector. No hasta el vector, sino encontraría un ángulo director si lo tomo desde X hasta el vector, conocido como alfa. Entonces, es a la proyección del vector. Para entender la proyección del vector, voy a comprender este triángulo que está denotado por la componente en Z, la magnitud del vector y la proyección del vector. Vamos a dibujarlo para hacerlo más ilustrativo. Tendríamos este triángulo rectángulo que sería la componente en Z, la hipotenusa que será el vector A, y por último la componente, vamos a llamarla componente prima o proyección del vector, que será esta componente. Todos son vectores, bueno, representado como magnitud solo el vector A. Entonces, teniendo en cuenta este triángulo rectángulo que se forma en el plano, que forma el vector con la componente en Z, yo voy a utilizar este vector proyección para entender que θ se mide desde X en el plano XY como el ángulo desde la componente en X hasta la proyección del vector. Aquí lo tenemos también en dos dimensiones. Bueno, la componente X que tendríamos en el eje X, la componente en Y con su correspondiente eje y la proyección del vector en el plano XY. Por lo tanto, θ, que es el ángulo medido desde X hasta la proyección del vector, sería este que tenemos aquí representado en este triángulo rectángulo. De ahí que θ se calcule con el coseno menos 1 de la componente en X de nuestras coordenadas rectangulares sobre el coseno, sobre la componente prima del vector, es decir, la proyección del vector. Si yo quisiera calcular la proyección del vector, si fuera algo desconocido, por teorema de Pitágoras será lo más sencillo. La proyección del vector, si se fijan, dijimos que esto es un triángulo rectángulo. Yo sé que la hipotenusa en un teorema de Pitágoras va a ser igual a la suma de los cuadrados de las componentes, me darían el cuadrado de mi hipotenusa. Por lo tanto, la proyección del vector va a ser
el cuadrado de cada uno de los cotetos y la raíz cuadrada de ellos. Probablemente podríamos decir que sería la magnitud en un vector bidimensional. Por último, ya tenemos rho, teta, vamos a z. La componente en z va a ser también la componente en z en coordenadas rectangulares, por lo que para nuestro ejemplo también tendríamos 7. Ahora, por último, hay algunos autores que también en vez de z toman el ángulo phi. El ángulo phi es aquel medido desde el eje en z hasta el vector. Esto también es un ángulo director conocido como gamma. Por lo tanto, ya sea que utilice rho, teta y z o rho, teta y phi, más utilizado para coordenadas esféricas, pero bueno, algunos autores lo toman como coordenada polar, por eso también lo estamos viendo en este formato. Ya sea que tome z o phi, está relacionado directamente a la componente en z o a el ángulo director gamma. Muy bien, jóvenes, espero se haya entendido. Coordenadas polares. Buen día.